Bienvenidos nuevamente a esta masterclass que se titula The Chief Communication a Chief Corporate Officer del programa ejecutivo de Global CCO que este año cumple 12 años. Esta sesión está hecha para elevar la mirada de la tradicional postura tradicional, ¿no? De estanco, de comunicación o de reputación, sostenibilidad, hacia una visión mucho más 360, transversal y estratégica de todos los intangibles, porque únicamente aquellas organizaciones y profesionales que entiendan la importancia de gestionar sus intangibles serán capaces de mantener esa licencia y esa legitimidad para poder operar en un contexto cada vez menos controlable. Hoy tendremos grandísimos expertos que nos acompañan para evaluar cómo ha evolucionado ese perfil y los retos y desafíos que se perciben, ¿no? En ese perfil que llamamos como el más buscado en el siglo XXI. Permitirme comentar un poco sobre The Global CCO. Aquí podéis ver, bueno, una frase de María Luisa Martínez, que es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank. Ella es alumni del programa y nos cuenta un poco su experiencia. Comentaros que han pasado más de 230 alumnis por el programa de Global CCO. Aquí podéis ver la agenda. Ya tenemos la agenda para 2024. Son 3 módulos a lo largo del año. Estamos en junio, septiembre y noviembre. Y es todo lo que tenéis que saber para poder liderar en esta nueva economía de la reputación y de los intangibles. Se puede hacer presencial para los que están en España, online o híbrido para los que están en Latinoamérica. Estos son nuestros Sherpas, es una figura muy interesante dentro del programa porque son los coaches que acompañan de forma personalizada al alumno y que además ellos han pasado por nuestras aulas de Global CCO. Son grandes profesionales que acompañan hacia esa cumbre profesional, ¿no? Aquí veis quiénes son los nombres de los Sherpas este año. Tenemos profesionales en Latinoamérica, pero también en España, de grandes empresas con un recorrido muy interesante profesionalmente. Más del 60% de los profesionales que han cursado el programa han hecho el programa como su trampolín, ¿no? Trampolín profesional, y han podido mejorar sus carreras directivas, mejorar también los intangibles de sus organizaciones y al final han podido lograr los objetivos por los que hacían el programa, ¿no? Algunos adquieren más funciones, otros cambian de empresa, incluso han formado sus propias consultoras. Si quieren saber más sobre el programa, aquí tenéis un código QR muy rápido. Y luego, este es el ebook que os recomiendo descargaros porque es un ebook muy interesante para aquellos que queráis ver qué habilidades en concreto se necesitan para poder liderar en esta nueva economía de los intangibles. Y de hecho, el nombre de esta masterclass es el mismo del ebook. Entonces, si queréis profundizar más de forma más teórica, os recomiendo descargarlo. Y ya sin más dilación, presento al moderador de la masterclass, Oriol Iglesias, quien además es codirector del programa de Global CCO desde hace 12 años, desde que lo creamos. Es miembro del Consejo de Directores de SADE y es escritor de muchísimos libros, el último de ellos, Empresas con Conciencia más allá de la RCC. Adelante, Oriol. Muchas gracias, Diana, por la presentación del programa y del evento. Es un placer poder compartir esta sesión con todos vosotros y además con 3 profesionales pues, de primer nivel que seguro nos van a aportar reflexiones muy interesantes. Durante los próximos minutos trataremos de conversar sobre cómo está evolucionando esta figura del CCO desde el Chief Communications Officer hasta una figura más holística que abarca no solo la gestión de la reputación y la comunicación, sino también temas que tienen que ver con la estrategia de marca y diferenciación, la relación con los stakeholders, la sostenibilidad, y es una figura a la que denominamos el Chief Corporate Officer. Muy bien, para empezar me gustaría presentar a los 3 fantásticos ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, es un placer poder contar con María José Quinceno, vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones en el Grupo Bancolombia. Bienvenida, María José. Además, contamos con nosotros también con Fede Segarra, director de Comunicación y Relaciones Externas de DAN. Bienvenido, Fede. Hola, Oriol. Y finalmente con Iván Albertos, responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en BASF. Muchas gracias por tu presencia, Iván. Gracias, Oriol. Pues si os parece, empezaremos sin más con esta conversación alrededor de cómo está evolucionando este rol del Global Chief Corporate Officer.
Y en primer lugar, me gustaría lanzar una pregunta para los tres invitados. Y la pregunta que me gustaría formular sería, ¿cuáles creéis que son aquellos principales desafíos a los que en la actualidad debe o tendrá que enfrentarse un Chief Corporate Officer? Dejo la pregunta abierta para los tres y si queréis empezamos con María José. Pues bueno, Oriol, buenos días para todos los que se conectan desde América Latina y buenas tardes para aquellos que están desde Europa. Desafíos hay muchos, estamos en un momento macroeconómico muy incierto en donde las organizaciones tenemos una presión grande por lograr resultados, pero sobre todo por alcanzar eficiencia, rentabilidad y un buen manejo de los costos. Y cuando uno equilibra ese entorno macroeconómico de lo que está pasando desde el punto de vista de negocio, con otros riesgos asociados. Y lo quiero conectar y arrancar por ahí. En Davos, en enero de este año, se habló del riesgo de desinformación como uno de los riesgos más críticos para materializarse en los próximos 2 años. Y cuando conectamos riesgo de desinformación con lo que está pasando en los mercados y con esta crisis de confianza que estamos viviendo en todos los países, porque no puedo hablar solo de Europa, sino también de América Latina, siento que en el ámbito de la reputación nos enfrentamos a un escenario en donde tenemos que saber muy bien leer el entorno y en donde tenemos que empezar a posicionar de forma muy creíble quiénes son esos voceros y quiénes son esas personas que van a narrar la realidad de nuestros países. Se está perdiendo la confianza, es una realidad. El último Edelman Trust Barometer muestra cómo caen 4, 5, 6, 8 puntos algunos países, y en la medida en que se pierde la confianza, yo he empezado a medir y a identificar que los grupos de interés están perdiendo el interés en quien dice la verdad. Y en esa medida, pues nos estamos viendo enfrentados a unos ciudadanos que pierden las expectativas. Así que el desafío de este Chief Corporate Officer es poder entender muy bien y leer muy bien las expectativas de los grupos de interés, pero a la vez poder conectar muy bien con esa mirada de lo que está pasando en el entorno, de lo que está pasando con los gobiernos locales y asegurar que podemos seguir construyendo confianza y advocacy de largo plazo. Muchísimas gracias a María José sobre tu perspectiva sobre la necesidad de leer adecuadamente el entorno, este entorno tan cambiante, ¿no? Donde hay esta pérdida de confianza y por lo tanto esta necesidad, ¿no? Por comprender bien las necesidades y expectativas de los distintos stakeholders y también de ser capaces de conectar, ¿no? Con ellos adecuadamente para generar confianza. Fede, ¿cuál es tu perspectiva acerca de estos principales desafíos? Bueno, gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, tanto aquí en España, Europa o Sudamérica, ¿no? O en América Latina, ¿no? Agradeceros a la invitación. Bueno, yo creo que el gran reto para los profesionales que nos dedicamos al mundo de la reputación y a la gestión de intangibles en estos momentos, el principal reto es seguir siendo relevantes para nuestra organización, aportando valor al negocio, ¿no? Este es el gran reto, ¿no? Y como desafíos que nos encontramos, y para no, como decía María José, nos encontramos ante una situación muy compleja donde hay enormes desafíos a nivel sociopolítico, a nivel económico, de lo que nos puede afectar más a nuestra función y a nuestro día a día. Yo lo resumiría en los que a mí me parecen los cuatro más importantes. El primero es el nivel de incertidumbre. El Chief Corporate Officer tiene que saber manejar y tiene que saber trabajar y gestionar un nivel de incertidumbre espectacular. Lo hemos visto en los años anteriores y ahora estamos expuestos a muchísimos cambios, ¿no? Y esto hay que saber gestionarlo. Luego, una dispersión de audiencias enorme. Esto todavía nos exige a nosotros ser mucho más profesionales, ¿no? En el camino de esto que siempre comentamos, de audiencia versus influencia hacia las compañías y en los diferentes targets, pues bueno,
se nos complica, ¿no? Y las audiencias hoy en día pues tienen un nivel de dispersión altísima. Luego un tercer punto que nos estamos enfrentando como desafío es la complejidad de los stakeholders, tanto a nivel cualitativo como a nivel de localización, ¿no? Entre lo global, lo nacional, lo local, etcétera, y en función de la actividad de cada una de las empresas en las cuales trabajamos, ¿no? Teníamos stakeholders bastante definidos hace unos años. Yo creo que se ha multiplicado el número de stakeholders con los que tenemos que trabajar a nivel de compañías, ¿no? Y evidentemente esta es una responsabilidad clara del Chief Corporate Officer, ¿no? Y finalmente, que luego creo que comentaremos, está el reto o el desafío de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar en nuestro día a día en los departamentos de comunicación. Perfecto, muchísimas gracias, Fede. Planteas un escenario, ¿no? De más incertidumbre, con dispersión de audiencias, proliferación de los stakeholders, ¿no? Irrupción de nuevas tecnologías, lo que nos da un escenario de mucha más complejidad y, como decías, que seguramente requiere también mucha más profesionalidad, ¿no? En cómo abordamos estos temas. Muchas gracias. Iván, ¿cómo ves tú los cambios que se están produciendo en el entorno y que afectan o afectarán también a futuro al rol del Chief Corporate Officer? Pues muchas gracias, Oriol, y en primer lugar también agradecer a SADE Corporate Excellence la invitación y poder compartir con vosotros estas visiones. Y yo diría, bueno, comparto plenamente lo que han dicho mis compañeros anteriores. Creo que estamos en un mundo de incertidumbre. Creo que es importante leer el entorno, pero si tuviera que poner algún reto al rol del Chief Corporate Officer, en mi humilde opinión, creo que sería la consolidación, ¿no? Necesitamos que este rol se consolide en cuantas más empresas mejor, ¿no? Antes habías hablado tú, Oriol, de que este es un rol complejo que aborda distintas cuestiones desde comunicación, asuntos públicos, sostenibilidad, reputación, marca. O sea, hay muchos intangibles y, bueno, mi visión, quizá mi humilde opinión, es que no todos están digamos, tratados en todas las compañías de la misma forma. Cada compañía pues adopta en función de distintas estructuras, pues adopta, ¿no?, distintas también, no está siempre bajo una misma dirección general, bajo una misma persona. Entonces, yo creo que uno de los retos de este paso de Chief Communication Officer a Chief Corporate Officer es también consolidar este rol y que cada vez más empresas adopten esta figura, que yo creo que es básica y, bueno, muestra de ello también es el interés y la existencia de este programa, ¿no?, por vuestra parte, que es fantástico. Y por otra parte, bueno, quería también insistir un poco en lo que ha comentado antes, ¿no?, Fede, en lo último que ha comentado, el tema de la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es un reto que tenemos todos como profesionales, pero también este rol, sin duda alguna, si es capaz de adoptar herramientas de digitalización, de inteligencia artificial con el objeto de ser más eficientes, de llegar a audiencias cada vez más complejas, con un mensaje cada vez más claro, pues creo que esto puede ser un riesgo, pero también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para este rol con el objetivo de ser más eficiente en su trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Entonces vemos que María José plantea un entorno ciertamente cada vez más incierto y además, según Fede, es cada vez más complejo también, ¿no? Y más fragmentado. Y como bien decía Iván, pues seguramente, ¿no?, lo que requiere, por lo tanto, una visión y una gestión más holística, ¿no?, de todos estos aspectos y, por lo tanto, el reto está cómo lo integramos, ¿no?, al final dentro de nuestra organización, tanto a nivel de rol del CCO como de estructura organizativa. Gracias por estas reflexiones iniciales tan interesantes que marcan un poco, ¿no?, cuál es el terreno de juego y cómo está cambiando. A continuación, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros por algunos aspectos, ¿no?, que son claves dentro de estos cambios que anticipabais. En primer lugar, María José, si me permites empezar contigo, me gustaría preguntarte, debido a que seguramente uno de los principales desafíos para tener esta visión holística, ¿no?, que apuntaba Iván,
debe ser la de definir y activar una identidad y un propósito, ¿no? Que dé sentido a todas las estrategias en estos ámbitos que están vinculados. ¿Cuál es el propósito de Bancolombia? ¿Cómo lo construyerais? ¿Y cómo os aseguráis, ¿no? Dentro de la compañía y cómo trabajáis para que se convierta en realidad y guíe un poco todo este conjunto de actuaciones que tiene que gestionar también el Chief Corporate Officer? Gracias, Oriol, y me voy a volver un minuto nuevamente al rol, este rol que tenemos de guía y puente conector, porque cuando me haces la pregunta de propósito, pienso en eso, y es cómo las organizaciones tenemos que seguir trabajando hacia ese rol mucho más estratégico de ser guías y puentes conectores. Y en ese trabajo de guías y puentes conectores, pues encontramos en el centro ese propósito que muchas organizaciones tenemos hoy, pero que sí que hemos venido desarrollando y entendiendo qué significa hacia el futuro. En nuestro caso, lo que hicimos fue hacer una articulación entre la mirada de negocio, la cultura interna que teníamos y la declaración de la marca. Y conectar esa mirada de negocio, marca y cultura como si fuera una mesita de tres patas con los ODS y el territorio en el que operamos. Bancolombia opera en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, con más de 180 unidades de negocio. Y hicimos un trabajo muy desde las bases. Y cuando hablo de las bases, conecto con eso que planteaba Fede de cómo nuestras audiencias cada vez están más fragmentadas. Hicimos un trabajo muy fuerte de entender todos nuestros clientes, pero sobre todo las sociedades en donde operábamos, que necesitaban de un grupo financiero y conectar esa necesidad con lo que nuestros más de 30.000 empleados estaban planteando que era el camino que teníamos que realizar. Y a medida de que empezamos de abajo hacia arriba a construir esa mirada atada nuevamente al negocio, a la marca y a la cultura, declaramos como propósito promover desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Y en esa declaración de propósito, con esa mirada de rol y guía y puente conector, dijimos, pero esto qué bajada va a tener, porque no se puede quedar, y aquí yo sí creo que es un trabajo muy grande que tienen que hacer las compañías de todos los tamaños, no se puede quedar en una declaración que no tiene campo de acción ni manera como operar, ni en una declaración que no puede conectar realmente con el negocio. Y les voy a hablar hoy mucho de negocio porque creo que el rol del CCO que estamos proyectando y que estamos planteando es un rol que tiene esa mirada sensible del entorno, pero que conecta profundamente con el negocio para poder asegurar que es un rol estratégico de largo plazo. Entonces, cuando declaramos promover desarrollo sostenible para el bienestar de todos, dijimos, esto tiene que tener una bajada que en nuestro caso es fortalecer la competitividad del tejido productivo en los países en los que estamos. Eso tiene todo el negocio por dentro. Construir ciudades y comunidades sostenibles, que es toda la articulación que hacemos con los ODS y con la declaración que tenemos de ser uno de los bancos más sostenibles del mundo. Y al final, ¿cuál era el core de mi negocio? Lo financiero. Luego, la tercera patica es la inclusión financiera. Entonces, fortalecemos ciudades y comunidades sostenibles, aseguramos que hacemos tejido productivo y conectamos con inclusión financiera desde esa mirada de rol guía y puente conector. Luego, el propósito tiene que estar completamente pegado, articulado y conectado con la estrategia de negocio, y el faro y el guía de que ese propósito se ejecute en el día a día tiene que ser ese Chief Corporate Officer, que es lo que estamos planteando en esta masterclass de hoy. Muchísimas gracias, María José, por tus interesantes reflexiones y sobre esta visión, ¿no? del CCO también como guía y conector, ¿no? Al final, y has enfatizado, yo creo, muy bien esta necesidad, ¿no? No solo de definir el propósito, sino luego de cómo trabajar, ¿no? De una forma proactiva para realmente ser capaz, ¿no? De activarlo, ¿no? E integrarlo en el corazón de la estrategia de negocio y de la cultura de la organización. Me gustaría ahora preguntarle a Fede por otro gran desafío que creo que ha aparecido anteriormente en dos de las exposiciones por parte de nuestros ponentes, que es la inteligencia artificial.
dado la creciente relevancia, ¿no?, de este desafío de la inteligencia artificial, dada la potencia que tiene esta nueva herramienta tecnológica, pero también los riesgos, ¿no?, y los retos que plantea, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades, pero también los retos que plantea la inteligencia artificial para un CCO y cómo estáis trabajando, ¿no?, desde DAM preparados para esta disrupción? Bueno, pues sí, como yo lo comentaba al principio, que es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Hay muchísimo ruido alrededor de la inteligencia artificial. Es como una especie de trending topic en el mundo del business y de nuestro día a día, ¿no? Es como una especie de moda que se está instaurando a base de titular y a base de, bueno, pues de grandes promesas, ¿no? Incluso te diría que hasta estamos llegando a un punto de la banalización de funciones estratégicas. Incluso hay gente que se está atreviendo a opinar que la inteligencia artificial hasta puede acabar con los departamentos de comunicación, los departamentos de recursos humanos y todo esto. Hay tanto ruido en inteligencia artificial que creo que debemos centrar un poquito el debate, ¿no? Es una herramienta que en DAM personalmente considero una herramienta potentísima, asociada a una buena gestión e información y captación del dato, nos puede ofrecer oportunidades buenísimas para el mundo de la comunicación. Y en el estado en el que estamos actualmente, para el Chief Communication Officer y lo que estamos haciendo nosotros, primero, liderazgo del departamento de comunicación y del equipo, primero hay que formarse, hay que entender bien cuál es la herramienta, en qué se basa la herramienta y cuál es el outcome de la propia inteligencia artificial para poder aprovecharla, ¿no? Si no, podemos entrar en lo que comentaba, ¿no?, en ese verbatim fácil y en la banalización, ¿no? Yo creo que esto además hay que saber trasladarlo hacia arriba, es decir, armar bien de argumentos realmente qué es lo que nos puede aportar desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de calidad y de afinidad hacia diferentes targets la inteligencia artificial. Es una grandísima oportunidad y es una herramienta que ha llegado y que va a quedarse, ¿no? Y lo que estamos nosotros haciendo en DAM, primero, como comentaba, es formarnos, nos estamos formando con especialistas del mundo de inteligencia artificial. Un segundo punto que estamos haciendo es integrarla en nuestros procesos. Famoso Copilot, lo vamos a integrar en nuestros procesos y ver y analizar cuáles podemos incorporar de una manera relativamente rápida en búsqueda de eficiencia y agilidad la inteligencia artificial en procesos de escucha o en procesos de evaluación de muchas de las actividades que hacemos. Este es nuestro escenario. Muchísimas gracias, Fede. Como bien dices, ¿no?, una tecnología disruptiva como esta, normalmente, como ha pasado con muchas otras, sigue la curva de Gartner, ¿no?, donde en un primer momento hay muchas expectativas, ¿no?, mucho hype, como tú decías, luego hay un poco la desilusión y al final se acaba encontrando, ¿no?, realmente esta utilidad. Y es muy interesante ver cómo estáis trabajando, ¿no?, para encontrar cuál es realmente aquel ámbito donde realmente, ¿no?, puede ayudar a aportar eficiencia y puede ayudar a desempeñar mejor vuestro trabajo, partiendo evidentemente desde una formación, ¿no?, que creo que todas las empresas hoy en día pues necesitan en este ámbito. Iván, me gustaría discutir contigo acerca de otro ámbito, y es que hoy en día vemos que cada vez más hay una creciente presión por parte de muchos distintos ámbitos para que las empresas, más allá de la generación de beneficios, sean capaces también de adoptar modelos de creación de valor que sean más equilibrados y que beneficien a todos sus stakeholders o distintos grupos de interés. ¿Cómo estáis trabajando vosotros desde BASH, ¿no?, en el desarrollo de mayores niveles de engagement con los distintos stakeholders? Y me gustaría entender también si lleváis a cabo, ¿no?, estrategias de co-creación con algunos de estos stakeholders para dar
respuesta a algunos de los retos que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático, o algunas de las principales expectativas que estos grupos de interés puedan tener. Sí, gracias, Oriol. La verdad que el tema de la gestión de stakeholders pues daría para mucho, ¿no? Como decíamos antes, cada vez son los stakeholders cada vez son mayor en número, son más complejos, pero bueno, al final yo creo que lo importante y como lo estamos afrontando nosotros en BASF, ¿no? Lo primero es tener identificados, ¿no? Quiénes son hacer un ejercicio de identificación de quiénes son tus stakeholders, porque como decíamos, ya no vale de nada solo crear valor para tus accionistas, sino que tienes que crear valor para todos los stakeholders, entendiendo los stakeholders en un concepto mucho más amplio, ¿no? Y aquí también, pues, introduzco también me gustaría introducir el concepto de la licencia para operar y la creación de una marca confiable, ¿no? Al final, los stakeholders en muchos casos, sobre todo cuando estás hablando de stakeholders más a nivel local, pues te dan también esa licencia para operar de tus actividades o de tus centros de producción, ¿no? Entonces, tienes que estar muy cerca de tus stakeholders y aquí dos premisas. Una, tienes que hacerlo de forma ética y de forma transparente, ¿no? Porque de lo contrario, uno de los objetivos del CCO es generar, como hemos dicho, es generar confianza, ¿no? Y la única manera de generar confianza es ser transparente y ser ético en los mensajes que trasladas a tus stakeholders. Con lo cual, aquí, pues partiendo de una identificación primera de tus stakeholders, luego ir analizando uno a uno pues cuáles son sus expectativas, ¿no? Al final tienes que saber qué es lo que cada uno necesita, no todos los stakeholders. Si hablamos de stakeholders internos, por ejemplo, empleados, pues evidentemente no necesitan lo mismo que un stakeholder, pues hablamos de instituciones públicas o políticas, ¿no? Entonces, tienes que identificar qué mensajes tienes que trasladar a cada uno de ellos, identificar también muy bien a través de qué canales lo haces, porque bueno, al final no es lo mismo contactar o establecer una relación con un stakeholder externo que con un stakeholder interno o entre distintos stakeholders externos. Y al final aquí hay, digamos que la información tiene que ser bidireccional, ¿no? O sea, la empresa tiene que aportar información veraz, confiable, transparente, etcétera, pero al final también tienes que escuchar, ¿no? Lo que te demandan tus stakeholders y al final se trata de tener una cercanía lo máximo posible con ellos y bueno, nosotros tenemos distintas iniciativas. Una, por ejemplo, pues en nuestros centros de producción más grandes tenemos lo que denominamos paneles públicos asesores, ¿no? Que son unos paneles en los que participan pues stakeholders locales de los sitios donde estamos localizados y en el que se comparten pues lo que ellos perciben de la compañía, lo que la compañía está haciendo y se establece una relación de confianza y se van debatiendo distintos temas, ¿no? Y luego lo que comentabas de las estrategias de co-creación, pues evidentemente yo creo que esto cada vez va a ir a más. Bueno, hay que generar alianzas tanto con clientes como con competidores incluso, como con cualquier stakeholder también de la compañía. Y bueno, nosotros sobre todo con clientes, por ejemplo, pues tenemos multitud de ejemplos y de iniciativas de estrategias de co-creación en el que pues a partir de una necesidad de un cliente se establecen pues nuevos productos o nuevos procesos desde cero, ¿no? Bueno, recientemente hemos publicado, no sé si lo habéis visto, pero hemos publicado una alianza con Inditex en las que se ha promocionado, se ha fabricado un material, una prenda de Inditex con un producto reciclado textil nuestro de BASF, en el que toda la prenda, incluido las cremalleras, los botones, etcétera, todo está hecho con el mismo material reciclado, lo que ayuda luego posteriormente al reciclado de este material y a volverlo a poner otra vez dentro del círculo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de estrategias de las que, bueno, hay numerosos ejemplos, pues al final te ayudan a generar también esta confianza, ¿no? En este caso con clientes, pero puede ser con otro tipo de stakeholders. Perfecto, muchísimas gracias a Iván. Como bien decías, muchas veces, ¿no? Desafortunadamente las empresas son más consumidoras de confianza, ¿no? Que generadoras de confianza y evidentemente pues esta confianza se genera sobre todo a partir de la escucha, ¿no? Como has enfatizado,
y con los mecanismos que estáis tratando de desarrollar, entre ellos la co-creación. Me gustaría haceros una última pregunta que os pido que respondáis de forma rápida para poder luego dar entrada a las preguntas de nuestros oyentes, que por cierto, todos los asistentes pues, a esta conversación, si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, podéis dejarla por favor en el chat y luego yo trataré de seleccionar algunas que podamos pues, discutir durante los próximos minutos. La pregunta que me gustaría formularos a los tres es: ¿cuáles creéis vosotros que son los rasgos, ¿no?, que definen y van a definir a un excelente Chief Corporate Officer, ¿no? ¿Cuáles son estos rasgos desde vuestra perspectiva y experiencia profesional? María José. Pues yo quisiera arrancar por lo que no son los rasgos, por lo que no deberíamos hacer, y es, lo hemos hablado, llevamos 30 minutos hablando de que en el centro está la confianza. Y para construir confianza y ser guía y puente conector, no podemos seguir tomando pedido y no podemos seguir siendo solo el narrador de la organización. Muchas áreas de Chief Reputation Officers o Corporate Officers o DIRCOMs o como se llamen sus organizaciones, siguen tomando solo pedidos y siguen narrando solamente lo que escuchan de la organización. Nosotros en realidad somos quienes estamos construyendo el futuro de los negocios y el futuro de las compañías. Y con esa lectura del entorno de la que hablaba Iván y con esas herramientas de inteligencia artificial de las que hablaba Fede, podemos proyectar un futuro distinto para construir confianza con todos los grupos de interés y tener esa licencia social para operar. Luego tenemos que interpretar y leer muy bien el contexto, y por ahí había una pregunta de contexto y sostenibilidades. Nosotros somos los llamados a unir todas las puntas de marca, de cultura, de sostenibilidad, de negocio y entregar el contexto 360. Segundo, hemos hablado mucho, conocer los grupos de interés, pero conocerlos de verdad. No significa hacer unas escuchas en redes sociales y en digital o hacer unas escuchas simplemente de lo que está pasando en medios de comunicación. No, hay que entender en detalle qué hay en la cabeza. Quiero migrar del concepto de escucha, Oriol, al concepto de entender cómo piensa el otro, que es distinto, porque yo te puedo estar escuchando, pero puede que yo no sepa tú cómo piensas. Y para poder movilizar confianza necesito aprender a entender cómo piensan mis audiencias. Tercero, visión prospectiva de futuro. Somos creadores de futuro, no tomamos pedidos ni solamente narramos a la organización. Y al final, gestionar los riesgos. Hemos hablado poco de riesgos en esta conversación, pero creo que realmente el verdadero CCO es aquel que entiende los riesgos de negocio y los riesgos de la organización y es capaz de hacer una gestión proactiva de ellos con el objetivo de mostrar de forma tangible cómo logra incidir en construir esa confianza de largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias, María José. Un perfil, como decías, que tiene que evolucionar desde esta escucha activa a la comprensión activa, ¿no? y tener esta visión de futuro. Fede. Bueno, los rasgos principales, bueno, técnicamente también daría para otra sesión, ¿no? Pero el nivel de exigencia para estar al día en nuestra posición es clave, ¿eh? No, tanto en mejoras en herramientas como en gestión, ¿no? Para eso, un rasgo principal que lo enlazo con el tema de la confianza es un conocimiento altísimo tanto de la propia compañía como del propio mercado, como del propio entorno y de los propios stakeholders, porque esto es lo que al final también generará confianza hacia adentro, ¿no? Independientemente de estos rasgos más técnicos, yo creo que yo pongo en valor también la importancia y la relevancia de las soft skills para la figura del Global, el Chief Corporate Officer, ¿no? En estas soft skills destacaría la capacidad de liderazgo, la capacidad de escucha, las relaciones interpersonales y sobre todo la generación de confianza, ¿no? Sin confianza no es difícil transformar las organizaciones o transformar las personas, ¿no? Y en tiempos de desinformación y de desconfianza absoluta, pues yo entiendo que
que generar confianza en nuestra función es clave. Perfecto, muchas gracias. Por lo tanto, se trata de una figura que evidentemente necesita altos niveles de conocimientos técnicos, pero también soft skills, ¿no? Muy relevantes, como tú decías, para desempeñar con éxito su función. Iván, tu perspectiva, por favor. Bueno, aquí la verdad ya queda poco por decir, ¿no? Ya se han dicho la mayoría de las cualidades, ¿no?, que debe tener, pero por añadir algo, completamente de acuerdo con lo que han dicho María José tanto y Fede, pero por añadir algo más, ¿no? En tema de soft skills quizás añadiría capacidad de adaptación. Al final este es un rol que, bueno, lo hemos venido comentando, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial. Hay que saber adaptarse a las nuevas circunstancias, hay que saber adaptarse a las nuevas herramientas, y esto conlleva también, pues algo ya hemos comentado, el tema de la formación, capacidad, ¿no?, también de aprendizaje y de ser flexible para conocer nuevas áreas, ¿no? Yo siempre digo que esta función es un poco la antena de la organización, que tiene que saber coger los inputs externos que vienen desde distintos stakeholders, distintas fuentes, etcétera, y saber traducirlos internamente a la organización para que aporte valor y para que al final la estrategia de la compañía pues tenga en cuenta, ¿no?, estos inputs externos. Y por último, lo ha dicho María José al principio de la charla, pero creo que otra de las cualidades fundamentales del CCO es que debe estar muy cerca del negocio, ¿no? Debe estar, o sea, al final todas estas cuestiones de confianza, de reputación, etcétera, al final tienen que repercutir en el negocio, y al final la compañía tiene que ver este rol como un puesto estratégico, ¿no? Quizá esta es otra de las cualidades, ¿no?, que debería tener el CCO. Perfecto. Pues esta conexión con el negocio y esta capacidad de ser la antena, ¿no?, de la organización. En mi último libro, Empresas con Conciencia, y hablo también del CCO como el Chief Connecting Officer, ¿no?, que es pues muy parecido a esta visión, ¿no?, que decías tú de antena de la organización, que me parece muy, muy relevante. Tenemos muchísimas preguntas en el chat. Desafortunadamente, esto implica que no las podremos responder todas. Afortunadamente, esto lo que muestra es que vuestras exposiciones y esta discusión está teniendo mucho interés. Voy a intentar seleccionar de entrada un par para que las podamos comentar, y podéis entrar o no los tres como queráis, ¿eh? El que quiera puede empezar a comentarlas. La primera, que creo que es interesante y relevante, es dentro de esta figura que tiene un rol más holístico y que tiene que conectar áreas que tradicionalmente no están conectadas. Una de las áreas a conectar es el área de comunicación con el área de sostenibilidad, ¿eh? Entonces nos preguntan cómo se puede realizar esta conexión y cómo debemos también comunicar los temas de sostenibilidad. ¿Quién quiere darme su visión al respecto? Yo puedo arrancar por elaborar un poquito, Oriol, y creo que la fuente de conexión es el propósito. Y es en la medida en que la organización en la cual ustedes estén tiene un propósito en el centro, pues uno logra conectar incluso las áreas de marca y mercadeo, las áreas de sostenibilidad y las áreas de negocio alrededor de una sola forma de narrar la organización. Porque las narrativas organizacionales deberían pasar y estar mediadas por el rol que nosotros hacemos como CCO. Entonces, para hacerlo simple, yo diría a través del propósito, pero completamente articulado por esa antena de la que hablaba Iván, que somos nosotros los encargados de diseñar la forma como se narra la organización. Perfecto. El propósito, ¿no?, como aquella goma, ¿no?, que une a la organización. Iván, Fede, ¿algún insight adicional que queráis? Yo aquí diría que completamente de acuerdo, y si además en el propósito tienes incorporado el tema de sostenibilidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, nuestro propósito es creamos química para un futuro sostenible. Al final, toda la organización se mueve en esa dirección del propósito, y todas las acciones, pues al final tienen esa palanca o esa vertiente del término del ámbito de la sostenibilidad, con lo cual va a ser mucho más fácil comunicar. Eso sí, y también siempre, bueno, esto es algo que creo que no es necesario aquí comentar, pero evitando todo lo relacionado con greenwashing, siempre hay que comunicar hechos o acciones o proyectos o iniciativas concretas, veraces, medibles, y que tú puedas comunicar. Pero al final el propósito está en el centro de todo, y si tienes ese propósito claro, todo será mucho más sencillo. ¿Fede? Bueno, totalmente de acuerdo, lo que ha arrancado María José y lo que comentaba Iván, ¿no? Al final la sostenibilidad no deja de ser una manera de hacer las cosas, ¿no? Como compañía,
y la base de la manera de hacer las cosas es el propósito de cada una de las empresas, ¿no? En nuestro caso tenemos un propósito claro, donde mezclamos la pasión por nuestros productos con el territorio, y esa pasión con el territorio nos implica y nos exige pues, en los máximos niveles de sostenibilidad, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de las personas, para todos los stakeholders en general, no solo medio ambiente, ¿no? Y ahí la comunicación, entendiendo que la pasión por el territorio exige también pues, transparencia y comunicación de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que el vínculo entre el concepto general de sostenibilidad y comunicación pues está, digamos que está integrado en el mismo concepto. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para la última pregunta, porque tenemos tres minutos, y nos preguntan sobre un tema que creo que es relevante e interesante, que es en una organización que no dispone de este rol, de esta figura, y que tampoco tiene una integración de estas distintas funciones, ¿no?, que el CCO debería gestionar. ¿Cómo convenceríais al CEO de esta necesidad, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que deberíamos utilizar para tratar de convencer al CEO de la necesidad de crear esta figura, de crear esta estructura y de movernos en esta dirección? Bueno, yo aquí le diría al CEO que hiciera el CCO, ¿no? Que hiciera el CCO, y seguramente ahí se va a dar cuenta de que todas estas cuestiones están estrechamente interconectadas una con otra, y que al final, si son departamentos estancos en una compañía, pues en algún punto va a haber agujeros, ¿no? Va a haber agujeros, y la idea, ¿no?, es intentar pues, que estos agujeros no existan. Y al final volvemos otra vez a lo de antes. Si tenemos un propósito claro, al final todos estos intangibles que estamos comentando, comunicación, reputación, marca, etcétera, al final rodean, ¿no? Van un poco, es un poco todo lo que nutre a este propósito, y evidentemente esto tiene que estar conectado y tiene que estar gestionado de una forma coherente. A lo que yo sumaría una pregunta que le haría a ese CEO, y es: ¿cuánto te está costando cada cliente? Y cómo que un cliente confíe en ti se convierte en la rentabilidad que vas a reportar a tus accionistas al cierre del ejercicio del año. La confianza no es un intangible. La confianza es uno de los tangibles más grandes que tienen los negocios en los tiempos actuales, y la podemos monetizar. Y en la medida en que podamos tener una conversación desde los números, estoy segura que ni siquiera hay que plantear por qué no tienes un área, porque se va a dar de forma natural. Yo lo enfocaría, si tuviera que convencer al CEO o al presidente, yo lo enfocaría en 2 puntos. Uno, la aportación al negocio. Una compañía con buena reputación es más competitiva. Una compañía con buena reputación vende más. Una compañía con más reputación consigue mayores índices de fidelidad en sus negocios. Una compañía con más reputación genera más engagement con los trabajadores, tiene más capacidad de retención, más capacidad de captación de talento. Por lo tanto, el trabajo holístico que decías tú de la confianza o de la reputación incide directamente en la cuenta de explotación. Por lo tanto, es un valor que te va a hacer más sólido el negocio. Esta es la consecuencia, digamos, más tangible al propio negocio. Y luego, el valor de la empresa. Tenemos, y lo hemos estudiado en el Global CCO, y es una introducción extraordinaria, cómo se valoran las compañías, ¿no? Y si hace unos años el valor de los tangibles era el porcentaje mayoritario del valor de una empresa, hoy en día, pues, lo hemos estado comentando en el programa y en diferentes temas de corporate, el valor de los intangibles es mucho más importante en estos momentos que el valor de los tangibles en las compañías, ¿no? Y ya no quiero hablar de riesgos, lo que los CEOs consideran, y las estadísticas que existen en Europa y en Estados Unidos de la importancia de los riesgos reputacionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que enfocado bajo estos 2 prismas, uno de negocio y otro de valor de compañía, bueno, creo que estamos con argumentos suficientes para ver nuestra figura
como una figura relevante en las compañías. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir vuestra experiencia y vuestras perspectivas. Ha sido una conversación sumamente interesante e enriquecedora. Siempre es un placer aprender de los tres, que sois referentes en este sector. Y hemos tenido más de 230 personas conectadas siguiendo la conferencia. Hemos tenido mucha discusión también en el chat, muchas preguntas que desafortunadamente no hemos podido atender todas, pero que espero que la discusión que hemos tenido pues haya aportado valor a todos los asistentes. Y en el caso de que nos queráis dar vuestros feedback pues sobre esta sesión, os agradeceríamos que pues complementarais la encuesta de satisfacción mediante este código QR, y todos aquellos que también estáis interesados en el programa Chief Corporate Officer podéis también vía el chat pues hacernos llegar vuestras preguntas o vuestro interés y contactaremos con vosotros. Y finalmente me gustaría agradecer una vez más a María José, a Fede y a Iván vuestro tiempo, vuestra disponibilidad también para compartir vuestro conocimiento y vuestras experiencias, y como siempre un lujo tener la oportunidad de conversar y aprender con vosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.